pero pues de antemano muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Ok, listo, pues ahora sí, ese fue el anuncio del inicio de esta sesión. Pues antes que nada, en nombre de la Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, quiero reiterar el agradecimiento a todos los participantes que han estado con nosotros a lo largo de la jornada académica en estudios organizacionales. Y nuestro quinto día de actividades, pues tenemos el gusto de cerrarlo con esta conferencia magistral internacional, además de estudios organizacionales, y problemas perniciosos o wicked problems. En este caso tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Walter Lepore de la Universidad de Victoria en Canadá. Doctor Walter, pues una vez más agradeciendo la participación en este foro. Estamos realmente muy contentos y muy interesados también en la exposición que ha preparado para nosotros. No sé, es un tema que en lo personal, al menos a mí me apasiona bastante y creo que será bien interesante escuchar lo que pues ahora en sus investigaciones ha podido también construir. Entonces, pues primero que nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias a la gente que ha concurrido o está concurriendo al evento. Y también muchas gracias al profe Arellano, con el que he trabajado muchos años cuando estaba en México. Yo era profesor asociado en el CIDE, fui alumno del profe Arellano, fue mi jefe como asociado. Y bueno, ahora somos colegas. Y compañeros del equipo de fútbol, no se te olvide. También, jugábamos fútbol juntos y bueno, lo considero mi amigo, pero más importante aún lo considero mi mentor. Yo sé que no estaría acá con ustedes, o no estaría aquí en mi oficina teniendo este trabajo si no fuese por el profe Arellano, que despertó en mí el interés por la investigación y los estudios organizacionales y tomar riesgo en esto que hacemos, ¿no? De pensar en cosas que valgan la pena estudiar y tratar de que se apliquen para resolver justamente problemas que nos afectan día a día. Así que bueno, muchas gracias a todas y muchas gracias, profe. Entonces voy a compartir con ustedes, si les parece bien, la pantalla. Claro que sí, doctor Walter. Bueno, en lo que está preparada la presentación, me gustaría solamente leer una breve semblanza para compartirla con todos nuestros asistentes. El doctor Walter Lepore es doctor en Administración Pública por la Universidad de Victoria en 2018, con especialización en Evaluación de Políticas Aplicadas y Análisis Organizacional, magíster en Políticas Públicas y Administración en el CIDE y licenciado en Economía de la UTD en Argentina. Su tesis doctoral estuvo enfocada en procesos de atención organizacional a problemas perversos de política pública, y actualmente es profesor adjunto en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Victoria. Previamente fue director de investigación de la Cátedra UNESCO de Investigación Participativa y Responsabilidad Social. Creo que hubo ahí un glitch de mi aplicación. Y profesor asociado de las Escuelas de Estudios de Liderazgo y de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Royal Roads University entre 2019 y 2021. Y bueno, el doctor Lepore completó un proyecto de investigación postdoctoral en la Royal Roads University. Su investigación se centró en las complejas relaciones entre los problemas políticos, sociales, económicos y medioambientales que afectan a las comunidades costeras y en la incorporación de los conocimientos ecológicos tradicionales indígenas y científicos en mecanismos de gobernanza y también de cogestión de las áreas protegidas. De 2006 a 2010, Lepore fue profesor asociado de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, trabajando bajo la supervisión del doctor David Arellano Gold. Pues doctor, bienvenido. Nuevamente ahora sí le cedo el micrófono para comenzar con esta conferencia y pues estaremos atentos a cualquier cosa. Nuevamente el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Solo un segundito, por favor. Es esa. Okay. Entonces pueden ver la pantalla completa de la presentación. Ok.
Entonces, antes de empezar con el tema en general, me gustaría contarles cómo llegué yo a investigar este asunto de los problemas perversos. Que, como bien dijo Guillermo, fue parte de mi tesis doctoral. Bueno, yo llegué acá al doctorado con una idea de investigar el uso de la información del desempeño en organizaciones públicas. Muy pronto me hicieron saber que la información del desempeño no se usa en las organizaciones públicas, así que me sugirieron buscar otro tema de investigación. Y en la búsqueda, que como ustedes sabrán o se imaginarán no es sencillo, ahí por 2011 ocurrió un gravísimo accidente de trenes en Buenos Aires, donde yo soy, en Argentina, en la principal estación de trenes de Buenos Aires, donde murieron 52 personas. Fue un escándalo terrible, una tragedia nacional. No voy a ponerme con los detalles, estuvo motivado políticamente y demás, pero la cuestión fue que a mí me llamó la atención, fue que a partir de ese accidente se suscitaron un montón de reformas en la política ferroviaria, que en muy poco tiempo llegaron a la reforma integral del sistema ferroviario en Argentina, que estuvo abandonado por mucho tiempo. Hasta contar con un sistema de muy alto nivel, todavía hoy en día, pero que fue básicamente detonado por este terrible accidente, ¿no? Y eso a mí me hizo un clic y empecé a pensar, ¿no?, de cómo podía ser que esta cuestión de a dónde pone el acento, la atención los gobiernos, y por qué, y qué tipo de respuestas generan, ¿no? Entonces empecé a leer un poco sobre el tema, y de atención organizacional o de atención gubernamental, y lo que observé es que había un montón de literatura sobre atención a eventos muy concretos, accidentes como los que les dije, escándalos, el ataque del 9/11 hace 20 años, o sea, todos los temas de atención organizacional, gubernamental, estaban enfocados en hechos concretos, muy bien delimitados en tiempo y en espacio. Entonces, bueno, esto es perfecto para mí porque esto es exactamente lo que ocurrió. Pero después empecé a tener dudas de decir, bueno, si esto es una tesis doctoral, ¿qué voy a terminar haciendo? ¿Un estudio de caso nada más? ¿Aplicar teorías que ya se han desarrollado? O sea, no voy a hacer yo una contribución significativa al campo. Y estaba con mis dudas de si este era un tema o no, hasta que me surgió otro clic ahí, y fue de, ok, ¿qué pasa con todos los demás problemas que no están delimitados bien en espacio y tiempo, pero que de todas formas requieren la atención y la resolución por parte del gobierno? Y fue así que, por casualidad o serendipidad, encontré, leyendo unos reportes del gobierno de Australia, el término wicked problem, problemas perversos. Y esto suscitó en mí un interés muy importante, porque daba justamente con el tipo de definición del problema que a mí me interesaban, estos problemas que no son accidentes, que no son escándalos, que no son eventos concretos, sino que son problemas permanentes de muy larga data, que igual requieren atención del gobierno. Pero no encontré nada sobre problemas de atención a este tipo de problemas. O sea, material de investigación sobre este tipo de problemas. Entonces dije, esto es perfecto para hacer mi tesis. Tengo un agujero, digamos, en el conocimiento de que las teorías de organización, las teorías de atención organizacional gubernamental no se enfocan en estos problemas, y al mismo tiempo sobre estos problemas no hay mucho escrito sobre el tema. Así que ahí fue cuando me empecé a meter con el asunto de los wicked problems o los problemas perversos. Entonces, a partir de eso me fui, digamos, instruyendo en la temática, y el tema de los wicked problems, problemas perversos, que ahora se suele hablar con mayor frecuencia, se ha vuelto un tema muy de moda en algunos ámbitos, en realidad fue desarrollado hace casi 50 años.
por dos profesores de la Universidad de Berkeley, en California, Horst Rittel y Melvin Weber, que básicamente publicaron este artículo, se llama Dilemmas in a General Theory of Planning, que dio inicio a todos los estudios sobre problemas perversos. Y este artículo, básicamente, y lo que ha seguido ante los 70 por estos autores, fue una crítica y una respuesta a la teoría de sistemas que estaban muy de moda en los 60s y los 70s. Básicamente la crítica principal era que el enfoque sistémico se caracteriza por un modo de procedimiento o de pensamiento lineal y una secuencia racional de pasos que Rittel y Weber consideraban inadecuados para atacar los problemas de los sistemas sociales abiertos. La crítica no es menor, en el sentido de que la teoría de sistemas y esta forma lineal de resolver problemas ha influido considerablemente en modelos racionales, comprensivos e incrementales de elaboración de políticas públicas. No sé si ustedes están familiarizados con los 8 pasos de análisis de política de Bardak o la resolución de conflictos de Lindblom, pero ambos enfoques están exactamente inspirados en los 8 pasos secuenciales que sugiere la teoría de sistemas de cómo resolver problemas. Estos 8 pasos van desde comprender y definir el problema, recopilar información, analizar esa información, generar soluciones, evaluar las soluciones, implementarlas, probarlas y modificarlas. Todo esto tiene mucho sentido para resolver cierto tipo de cuestiones, pero Rittel y Weber consideraban que no podían resolver los problemas complejos de la sociedad. Y más en concreto, hay 2 limitaciones del enfoque sistémico que estos autores identifican. Uno, como dije, es el concepto de comportamiento racional en el que se basa el enfoque de sistemas, y su limitada capacidad para anticipar las consecuencias de estas resoluciones en los ámbitos prácticos de formulación de políticas. Y el segundo problema es la naturaleza misma de los problemas sociales a los que suelen enfrentarse los tomadores de decisión. Y son problemas considerablemente diferentes de los problemas científicos que se tratan en un entorno de laboratorio, donde estos 8 pasos secuenciales podrían básicamente aplicarse sin mayores problemas. Perdón. En ese artículo seminal del enfoque de problemas perversos, Rittel y Weber básicamente sugieren una clasificación de problemas que distingue entre problemas perversos y problemas mansos. Wicked problems versus tamed problems. Perversos versus mansos. El término perverso no se utiliza en el sentido de malvado o éticamente inaceptable, sino básicamente para indicar cuestiones sociales muy complejas, inciertas, definidas de forma ambigua y que son muy resistentes a la resolución. Ejemplos de problemas perversos son, por ejemplo, la desigualdad económica y la pobreza, la gobernanza del agua, la gestión de la pesca, cambio climático, sin duda. El cambio climático, de hecho, es considerado un problema súper perverso. Así es conocido en la literatura, de hecho. Y ejemplos de problemas mansos podrían ser, por ejemplo, el desvío del tráfico aéreo comercial debido a tormentas, la rotura de una tubería de agua, el análisis de componentes químicos en la contaminación acuática o atmosférica, o el desarrollo de vacunas. A ver, voy a hacer un parate acá. No estoy diciendo que, por ejemplo, COVID-19 sea un problema manso. Estoy diciendo que el desarrollo de vacunas en sí es un problema manso. De mi punto de vista, el COVID-19 es realmente un problema perverso, porque afecta no solo a cuestiones de salud, sino también sociales, económicas, ambientales, es multicausal y unas consecuencias que van en diferentes ámbitos. El punto es que los problemas mansos, en general,
también implican grandes riesgos y pueden ser complejos y difíciles de resolver o de abordar, pero al menos existen métodos establecidos y mejores prácticas para guiar su resolución, que no suele ocurrir cuando hablamos de problemas perversos. Según estas 10 características, no voy a ir una por una porque obviamente no nos va a dar el tiempo, con base en estas 10 características, Rittel y Weber distinguen los problemas perversos de los problemas mansos. Y según estas características, los problemas perversos desafían los enfoques convencionales de resolución de problemas y los conjuntos de habilidades de planificación, gestión y formulación de políticas. Entonces, en lugar de tener que utilizar ciencia empírica, matemáticas, modelos lógicos, como se suele hacer para atender algunos problemas mansos, los problemas perversos solo se pueden tomar cuando un gran número de personas cambian su mentalidad y su comportamiento, básicamente. O sea, requiere cambios mucho más significativos en la forma en que operamos, incluso en la forma en que pensamos y cómo abordamos estos problemas. Y ahora voy a explicarles por qué. Entonces, bien, esos eran los problemas que, como les dije, sobre los que cómo inició la idea de los problemas perversos de Rittel y Weber en los 70, pero la realidad es que si bien estos términos se siguen utilizando, o se han empezado a utilizar con más frecuencia en los últimos 10 años, los problemas perversos actuales son notoriamente diferentes, más caóticos e imprevisibles que los problemas sociales del principio de los 60 y 70 en los que se habían enfocado Rittel y Weber, que eran básicamente los problemas generados por los proyectos de vivienda planificada en Estados Unidos de mitad de siglo. O sea, los problemas centrales eran pobreza y segregación social, por ejemplo, que se trataban de abordar desde un enfoque de planeación urbana. La realidad es que los problemas perversos hoy en día, como dije, son mucho más complejos. Por ejemplo, el cambio climático o el desarrollo sostenible difiere de la planificación urbana tradicional en cuanto a la disponibilidad de conocimientos científicos, la experiencia sobre la eficacia de determinadas respuestas, las interdependencias necesarias entre niveles de gobierno y tipos de gobernanza, y como les decía, el desarrollo mismo de la ciencia hoy es muy diferente al de hace 50 años. Con el paso de los años, la teoría digamos, el enfoque de problemas perversos se ha extendido a diversas disciplinas, desde el arte, la arquitectura, salud, educación, ciencias informáticas y demás, y como es esperable, también ha ganado aceptación en el campo de las políticas públicas y la administración pública, lo que ha dado una mayor elaboración y sofisticación del enfoque. Entonces, de hecho, se ha pasado de una categorización dicotómica de problemas, esto es decir, malvados o perversos versus domados, o mansos, perdón, a una comprensión de estos problemas en un continuo, en una escala, es decir, donde hay problemas que son más perversos que otros. No es blanco-negro, si es una cuestión de grado, más que nada. Como les decía, desde el año 73 se han ido añadiendo diferentes variantes a la propuesta de Rittel y Weber. Sin embargo, la gran parte de los autores coinciden en que los problemas perversos no pueden resolverse mediante la aplicación de métodos estándares o conocidos, y de hecho las soluciones requieren una combinación de capacidades cognitivas humanas ligadas a la creatividad y sociales ligadas al trabajo en equipo, así como la participación de múltiples actores, muchos de ellos con valores o intereses contrapuestos. Ahora vamos a ver esto que les decía sobre, ya vimos cómo nacieron los wicked problemas perversos, cuáles son los problemas perversos de hoy en día, y bueno, y ahora por qué esto genera un problema, o genera un asunto cuando hablamos de teorías de organización, de atención organizacional.
Lo primero tenemos que entender es que la atención, sea a nivel individual o organizacional, suele ser considerado un recurso escaso y limitado que nos permite percibir estímulos que son relevantes e ignorar aquellos que son irrelevantes. La atención, por naturaleza, es selectiva y está destinada a cesar en algún momento. Por lo que dice, los individuos y las organizaciones tienen una capacidad de atención limitada y eventualmente se concentrarán en otros estímulos y tareas a realizar. Este aspecto, si podemos llamarlo efímero, de la atención es un reto muy importante a la hora de abordar problemas perversos, porque requieren una atención sostenida en el tiempo y estrategias cooperativas y en red para ser abordados de una forma eficaz. En segundo lugar, las teorías y modelos de atención gubernamental existentes suelen inspirarse en modelos racionales de toma de decisiones, en escala individual u organizativas, pero como les decía antes, estos modelos racionales no están especialmente diseñados para tratar problemas de una naturaleza más bien perversa. En tercer lugar, lo que les decía al inicio es que las teorías de organización de atención organizacional existente, sobre todo en el ámbito gubernamental, ponen el foco en eventos críticos específicos y bien definidos, como accidentes, escándalos, desastres naturales, que se asumen que pueden ser resueltos. Y aunque se reconoce que estos eventos que requieren atención pueden ser interdependientes, estos vínculos no se han examinado a fondo en una cuestión empírica, en términos empíricos. Y esta es una de las principales limitaciones, ya que todo problema perverso suele concebirse como un síntoma de otros problemas que pueden ser perversos también. Por ejemplo, cambio climático, como les decía antes. Entonces, los problemas perversos requieren respuestas gubernamentales capaces de hacer frente a los efectos acumulativos de acontecimientos continuos y paralelos que se solapan en múltiples jurisdicciones. Esto no ocurre cuando pensamos en accidentes, escándalos, en hechos tan concretos. Después, en cuarto lugar, lo que les decía antes, la naturaleza misma del problema perverso hace que no se pueda resolver y que el problema persista en el tiempo es una contradicción con lo que les decía anteriormente. Las teorías de atención organizacional suelen asumir que los problemas se pueden resolver. Y de hecho, se suele suponer que una vez que el gobierno centra su atención en problemas y acontecimientos concretos, estos permanecen inalterados a lo largo del proceso político y pueden resolverse mediante la aprobación de leyes o la adopción de una decisión administrativa que los haga desaparecer de la agenda política o administrativa. De esta perspectiva, la asignación de atención se concibe como una actividad única, que ocurre en un momento específico del proceso, ya sea durante la fase inicial del ciclo político, si pensamos en la construcción de una agenda, o como resultado del proceso de elaboración de políticas públicas, que se traduzcan en cambios organizacionales, o legislación, o regulaciones, o cambios presupuestarios. Este enfoque, que si bien puede servir para hechos concretos y bien delimitados, no funciona bien cuando intentamos abordar problemas políticos sobre los cuales no hay acuerdo concreto sobre sus causas y consecuencias, sobre un problemas que cambian continuamente y que producen fallas continuas cada vez que lo tratamos de resolver, y que aparte requieren atención constante y sostenida en el tiempo. Y por último, había una limitación no solo conceptual de las teorías de la atención organizacional, sino también metodológico para abordar problemas perversos. Generalmente las teorías de atención organizacional en el sector público suelen ser estudios o que se llaman teorías de varianza. Básicamente se concibe la atención en términos de variables dependientes e independientes, y se quiere ver cómo cambios en las variables independientes afectan la variable dependiente.
Esto, sin embargo, no nos permite entender el proceso decisorio que lleva, o el proceso de atención en sí mismo. Y esto es justamente una de las cuestiones que yo quería abordar en mi tesis. No tratar esto como un análisis de varianzas, sino más bien como un proceso. Y esto les explicaré lo que hice para abordar esta cuestión. O sea, una de las primeras cosas que tuve que hacer para atender este problema, dado que no había mucho, era desarrollar un marco conceptual. Por diferentes razones, no solo por lo que les dije anteriormente, sino también porque una de las críticas que se le suelen hacer a la teoría de problemas perversos es que no es una teoría en sí misma. Y en parte yo creo que tienen razón. Mucha gente dice, lo que proponen Rittel y Weber es una lista de características, no es una teoría. Y se necesita desarrollar una suerte de teoría para de esta forma poder desarrollar a su vez ciertos modelos causales. Eso es por un lado. El segundo es que está ligado, íntimamente ligado, es que al no haber una teoría detrás de esta lista de características, lo que pasa es que la idea de problemas perversos o el concepto se usa para muy diferentes cosas. Yo he visto, obviamente, que se usa para cambio climático en forma recurrente, lo cual hace mucho sentido. Pero otros problemas sociales como racismo, la pobreza, la segregación y demás. Pero también he encontrado para cuestiones muy puntuales, muy pequeñitas. Recuerdo que en mi revisión encontré una definición de problemas perversos que atendían conflictos entre humanos y elefantes en plantaciones de café en la India. O sea, cuando ya hablamos el abanico de para qué se usa un concepto que puede ir de cuestiones tan grandes, de cuestiones globales, regionales, a cuestiones tan específicas, pierde un poco el sentido y pierde un poco el poder que tiene eso como variable o como concepto en sí mismo. Entonces, lo primero que tuve que hacer es desarrollar un marco conceptual. Para eso me enfoqué en un área específica, que son cuestiones de sostenibilidad. Como ustedes saben, sostenibilidad no solo se refiere a la cuestión ambiental, puede ser en muchos diferentes ámbitos sociales, se habla de sostenibilidad, así que me permitía cubrir un gran espectro de asuntos. Y para desarrollar este marco, lo primero que hice fue lo que se llama una revisión de literatura sistemática, que es un poco, bueno, es considerablemente diferente de una revisión de literatura tradicional. Pues la revisión de literatura tradicional uno puede ser un poco más, tiene mayor libertad en cómo seleccionar y elegir las cosas. Una revisión sistemática se supone que sigue determinados pasos, como acá lo estoy planteando en este gráfico, no voy a ir paso por paso, pero todo se hace de una forma sistemática, desde la búsqueda, de lo que se mete en Google o en cualquier buscador que ustedes quieran usar, hasta cómo se van filtrando la información hasta llegar a la síntesis. En muy resumidas cuentas, yo revisión sistemática, empecé con un conjunto de 747 documentos, que a través de diferentes filtros y fases del proceso que le estaba comentando, me permitieron quedarme únicamente con 32 investigaciones empíricas. Yo no estaba interesado en cuestiones conceptuales, sino solamente empíricas, que estudiasen problemas perversos en el ámbito de la sostenibilidad. Y me enfoqué en estos 32 artículos o capítulos que fueron analizados a fondo en términos temáticos y narrativos y demás. Para desarrollar ese marco conceptual, también como fase intermedia, desarrollé algunos estudios, no necesariamente estadísticos, pero más bien para entender cómo habían evolucionado a lo largo del tiempo el uso de los estudios de problemas perversos en el ámbito de la sostenibilidad, que aumentó muchísimo en los últimos 10 años. Ese datito pequeño de 2014 es no porque no se hayan publicado más, sino que tuve que hacer un corte y solamente obtuve 7 hasta el primer cuatrimestre, si no hubiese habido mucho más.
También pude ver dónde es que mayormente se utilizan este término. Es casi por naturaleza en países de habla inglesa generalmente, o que publican mucho en inglés. Las diferentes áreas de políticas donde se encuentran muchas referencias, empezando por el ambiente, salud pública, agricultura, un montón, y desarrollo urbano también. Y luego en las categorías, si pensamos en las publicaciones, en donde suelen ser publicados estas investigaciones, mayormente en el ámbito de la administración pública, pero también en estudios ambientales, de planificación y de educación asimismo. Esto es ya un detallito, un datito de color, pero que esto creo que es lo más interesante que les quería mostrar del marco conceptual. Perdón que no tuve tiempo de traducirlo, pero se los explico en español, obviamente. Básicamente lo que hice fue utilizar las 10 características que sugieren Rittel and Weber, y luego ordenarlas, pero con un mayor sentido, que en un marco en el que se estableciesen diferentes dimensiones de lo perverso, de la perversidad del problema, cuáles son las fuentes de esa perversidad, y finalmente cuáles son las implicancias para la resolución de problemas. Entonces, de estas 10 características, más otras que fui adquiriendo a través de las lecturas de estos 32 casos, identifiqué 4 dimensiones principales que hacen a los problemas perversos, empezando por la divergencia de los actores implicados en la resolución misma del problema. Esta divergencia tiene que ver con valores divergentes, epistemologías, en el sentido de cómo se produce, qué es primero, qué es el conocimiento y cómo se produce conocimiento sobre la temática. No es lo mismo si trabajan con comunidades indígenas que con comunidades urbanas. El enfoque sobre la realidad y el conocimiento es completamente diferente. Divergencias en cuanto a intereses y divergencias en lo que representa o lo que significa sostenibilidad para estos actores. Estas divergencias lo que producen es que haya una baja participación o compromiso de los actores en el proceso de resolución. La segunda característica es la complejidad institucional del problema en sí mismo, porque como les decía, hay implicadas una variedad de organizaciones y de jurisdicciones a nivel horizontal y vertical, que lo que genera es que haya una dispersión de la responsabilidad. Entonces, el problema se ataca en pequeños departamentos, ¿no? No como una estrategia integral, que es lo que vimos anteriormente, que es como se supone que deben ser abordados estos problemas. Otro factor de perversidad son las incertidumbres coexistentes. O sea, al mismo tiempo tenemos incertidumbres de parámetros ecológicos, que no sabemos cómo pueden cambiar, incertidumbres políticas, por cambios de gobierno, cambios de alianzas, de estrategias, incertidumbres sociales, en cuanto a la interacción entre diferentes grupos sociales, e incertidumbres científicas, en el sentido del desarrollo de la ciencia en sí misma, cómo va cambiando, y que es incierto, obviamente. Esto hace que muchos de los resultados que se piensan son impredecibles. No podemos estar seguros que lo que pensamos que va a ocurrir, efectivamente. Y el último factor de perversidad es el dinamismo ambiental, y esto me refiero no solo medioambiental, sino que tiene que ver la cuestión ecológica, la cuestión económica, social y política. Todos estos parámetros van cambiando constantemente, y lo que esto genera es que algunas de las soluciones que tomamos o que se han implementado son inestables. Inestables en el sentido de que hoy es una solución, pero mañana esa solución es un problema. O sea, y eso he observado en muchos de los casos que he revisado. Soluciones se convierten en problemas, pero no solo en problemas. La misma solución es un problema perverso a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el marco conceptual que luego lo implementé en 2 estudios empíricos. Les voy a mostrar solamente el estudio de caso, por una cuestión de tiempo.
Obviamente, como esto es una revisión de literatura, este marco conceptual fue desarrollado con información secundaria. El caso de estudio fue hecho con información secundaria, leyendo reportes, noticias de diarios y demás, y primarias, también desarrollando entrevistas. En este caso, en lo que yo me concentré fue un estudio de caso sobre la sostenibilidad del salmón en el norte del Pacífico, acá en la provincia donde yo vivo, que es la Columbia Británica, en Canadá, en 2 periodos de tiempo, entre 1990 y 1993, y después entre 1994 y 1998. Lo que básicamente hice fue una comparación de 2 ciclos de atención, 90-93, 94-98, para desarrollar una suerte de proceso, pero no en el sentido de un proceso de manufactura como una línea de ensamblaje, sino un proceso que se descubre a través de la observación de patrones de atención, ¿no? Y en este sentido, los patrones de atención los entiendo como una muestra de acciones, tendencias, características observables de una organización de gobierno, que en este caso era el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, que de alguna forma nos ayuda a construir un proceso de atención coherente, basado básicamente en las interrelaciones de los componentes del proceso, ¿no? No voy a describir cada uno de los pasos, pero lo que básicamente hice fue un análisis narrativo. He construido 2 narraciones, 2 historias, para ponerlo de alguna forma, para cada uno de los ciclos de proceso, y después utilicé un software, un programa de computadora que se llama Ethno, que es para desarrollar un tipo de análisis que se llama Event Structure Analysis, o sea, análisis de la estructura de eventos. En este software lo que ayuda es a identificar conexiones entre eventos a lo largo del tiempo, y luego se tratan de buscar causas, consecuencias, que me ha permitido, a lo largo de la comparación, desarrollar este tipo de proceso, que ustedes están viendo en pantalla, y a partir de este proceso, que inician de igual forma para los 2 ciclos de atención, pero luego terminan de forma muy diferente, yo luego he hecho un modelo causal que trata de explicar de mejor forma el proceso de atención gubernamental sobre problemas perversos. Y acá es donde me voy a detener, más que nada en este modelo causal, más que en el estudio de procesos. Y acá está, creo que yo, la contribución que hace este estudio a las teorías de organización, a las teorías de atención organizacional. Como les decía anteriormente, casi todas las teorías de organización, teorías de atención organizacional, perdón, están motivadas por la resolución del conflicto o del problema en sí mismo. Yo lo que he observado es que el proceso de atención no está impulsado por la resolución, porque sabemos no se pueden resolver, sino por los conflictos generados alrededor del problema. ¿Por qué? Porque a mayor conflicto, y estos son conflictos entre actores, en este caso vinculados a la pesca del salmón, pero también tensiones entre esos actores y el gobierno, hace que se reduzca la confianza pública. ¿La confianza pública en qué? La confianza pública en la capacidad del gobierno de hacer cumplir sus propias reglas. Entonces esto creaba una suerte de proceso vicioso. Si uno percibe, y creo que lo observamos en muchos países de Latinoamérica, si uno percibe que el gobierno o las autoridades no tienen la capacidad para hacer cumplir sus propias reglas y leyes, hay un incentivo natural y lógico a incumplirlas, ¿no? Y a su vez genera mayor grado de incertidumbre sobre cómo se van a resolver futuros problemas. Yo he encontrado que en la medida que el conflicto entre actores y el gobierno es mayor, la atención se sostiene por mucho más tiempo. Y esto se hace el gobierno lo hace, otra vez, no para resolver el problema, sino para recuperar la atención pública.
la confianza pública. ¿Por qué? Porque la confianza pública, la confianza de los ciudadanos, es básicamente un subproducto del proceso de decisión. Y el proceso de decisión obviamente incluye el proceso de atención. Acá hay una cuestión interesante, es que cómo se genera el conflicto. Y el conflicto entre actores y el gobierno se genera a partir del contraste entre expectativas que se tenían al principio de una temporada de pescas y los resultados de la temporada de pesca en sí misma. Si las expectativas para la temporada de pesca eran malas, de que se estimaba que iba a haber poco retorno del salmón en la región, y por tanto no iba a haber mucha ganancia para los pescadores, eso se confirmaba, había muy poco nivel de conflicto. Ahora, cuando las expectativas eran muy altas al inicio de la temporada, pero por una suerte de eventos o de crisis ambientales como las que yo estudié, se notaba que el retorno y las ganancias de los pescadores era muy baja, ahí es cuando explotaba todo, básicamente. Entonces había una interacción entre expectativas, retornos, eso genera conflicto, a mayor conflicto, mayor pérdida de confianza, y ahí es donde se centra la atención del gobierno, en tratar de resolver los problemas para recuperar la confianza pública. Entonces, como les pongo ahí, el proceso de atención está impulsado por el conflicto, y los acontecimientos que reciben más o menos atención dependen del grado del conflicto generado en torno a la definición del problema, las atribuciones de responsabilidad y las soluciones preferidas, más que en la magnitud del acontecimiento en sí mismo en términos de daño ecológico o de consecuencias económicas. He observado que un mismo crisis ambiental de que volvían pocos salmones era atendido, generaba diferentes niveles de conflicto independientemente de la consecuencia económica o del daño ambiental. Y finalmente también observé que una de las formas que tenía el gobierno de recuperar esta confianza era externalizando las capacidades de atención a un órgano colegiado. ¿Cómo se hacía esto? A través de la designación de comisiones independientes de investigación. Las comisiones independientes de investigación básicamente lo que trabajan es en la definición del problema y a su vez permiten legitimar futuras acciones. Estas comisiones independientes en las cuales, como decía antes, se externalizan o se, vamos a decirlo en otra forma, se tercerizan las capacidades de atención, tienen la función de gestionar una gran cantidad de información recopilada en un periodo de tiempo muy corto, bloquear información que puede distraer del foco, es decir, la crisis ambiental generada, y finalmente determina cuáles son las causantes del problema y las soluciones que hay que tomar. ¿El gobierno qué hace luego? El gobierno toma lo que dice la comisión investigadora, adopta las soluciones recomendadas y de esta forma legitima sus acciones y recupera la confianza pública. Y ahí es donde se centra toda la atención cuando hablamos de problemas perversos. No en la resolución de los problemas, sino en la resolución de los conflictos generados por el problema. Y creo que con esto les doy unos 10 minutos de preguntas. No, perdón. Última cuestión. Sí, me puedo extender un poquitito más si necesitan luego. Hay implicancias, obviamente implicancias de políticas, de abordar los temas como una cuestión de problemas perversos, ¿no? Paradójicamente, la solución a un problema perverso no debe centrarse inicialmente en resolver el problema. Como digo, esto puede sonar paradójico, pero es así lo que se ha observado. Lo que hay que hacer inicialmente en las primeras fases es garantizar que las respuestas gubernamentales se integren en una nueva lógica de trabajo, y que los funcionarios públicos dispongan de los instrumentos necesarios para ejecutar las acciones dentro de esa nueva lógica de trabajo. Esto implica mayor participación de actores de diferentes sectores políticos y esferas no gubernamentales, y esfuerzos de investigación interdisciplinarios que integren diferentes niveles de gobierno
diferentes definiciones del problema, diferentes objetivos sectoriales. Y luego hay otra implicancia, es que definir una cuestión política o de política pública como un problema perverso es importante, en primer lugar porque proporciona un medio, una forma para entender por qué algunos de los análisis y respuestas tradicionales producen resultados decepcionantes, porque no están preparados, como les decía al principio, para resolver estos problemas. Permite a su vez a los agentes gubernamentales y no gubernamentales reconocer posiciones conflictivas y en choque, y buscar una suerte de respuestas políticas, no solo técnicas, que involucren también a la definición del problema mismo. Y finalmente, y esto es algo con lo que a mí me interesa mucho en particular, es que los funcionarios públicos deben ser vistos más bien como facilitadores de redes entre diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, o como intermediarios de diferentes tipos de conocimientos, más que como solucionadores del problema. Si uno se enfoca en las búsquedas que suelen hacer los gobiernos, una de las características que suelen poner en todas las búsquedas laborales son, o tienen a contratar gente que tenga buenas capacidades para resolución de problemas. ¿Eso es importante? Sí, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es gente que sepa cómo crear redes y mantener redes, y cómo intermediar entre diferentes tipos de conocimiento. Lo que le decía al principio, el conocimiento científico por sí solo no es suficiente para resolver estos problemas, y es necesario incorporar otras suertes de conocimientos, puede ser conocimiento local, tradicional, indígena, que están basados en diferentes epistemologías y formas de ver el mundo. Y para eso se requieren ciertas capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas con entrenamiento, pero que no son tan fáciles de encontrar. Y creo que ahora sí, esto es todo. Ahí les agradezco mucho el tiempo. Si tienen algunas preguntas, ahí les dejo mi correo electrónico. Y si les interesa ver en más detalle mi investigación sobre problemas perversos, ahí les dejo el vínculo a la tesis. Luego voy a compartir con Guillermo y los organizadores el PowerPoint para que ustedes lo puedan tener también. Así que eso es todo, y no sé si habrá preguntas o comentarios. Muchas gracias. Doctor Walter, muchísimas gracias por la presentación. Digo, yo estaré aquí pendiente del chat, pero quiero aprovechar que tengo el micrófono y la cámara para hacer alusión, por ejemplo, a estas metodologías de pronto de intervención social, en el que considero que el concepto precisamente de Wicked Problems, incluso a un nivel de mapeo o de comprensión de los problemas precisamente que se quieren resolver, lo identifico como una forma muy adecuada, posiblemente con esta vinculación de una perspectiva sistémica, para al menos comenzar a abordarlo, ¿no? No sé, en el caso de algunos proyectos precisamente de intervención, y leyendo su currículum y, por ejemplo, las iniciativas con las cuales usted ha trabajado, si de pronto hay algún aspecto metodológico que tal vez el que estoy escribiendo como mapeo es algo muy genérico, pero que nos pudiera compartir en específico, sobre todo pensando otra vez en estas intervenciones o estos proyectos que tienen algún aspecto metodológico, por ejemplo, basado en etnografía, pero que puede apoyarse en algunos marcos conceptuales de los que menciona, precisamente para la caracterización de las problemáticas. A ver si entiendo bien. O sea, la pregunta va más vinculada en cómo se puede abordar metodológicamente esto. ¿Sí? Sí. Bueno, básicamente, dada la diversidad de áreas y de temáticas y de tópicos que pueden ser tratados como donde Wicked Problems están presentes, no hay un método único y preestablecido. Sí recuerdo que cuando surgió esta cuestión en los años 70, Rittel y Weber llaman al sistema,
a la teoría de sistemas, lo llaman como enfoques de sistema de primera generación, que es esta cuestión lineal, muy racional, secuencial que les comenté antes. Luego, a partir de eso y de esa crítica, Rittel y Weber usan la idea de Wicked Problems para desarrollar algo que ellos llaman enfoque de sistemas de segunda generación, donde la argumentación y la deliberación son sumamente importantes. Y esto le ha permitido, esto luego se ha desarrollado en ciencias de computación, computer science. Se han desarrollado softwares que permiten integrar esta deliberación de una forma más sistemática. Luego te puedo pasar algunos links al tema, porque es una de las áreas donde mayor impacto ha tenido, no tanto la idea de Wicked Problems, pero más bien la idea de enfoques de sistema de segunda generación es en Computer Science, pero también que ha permitido que se extiendan otras áreas. Pero otra vez, lo que proponen Rittel y Weber en los 70s es más bien una cuestión no solo técnica, sino también de deliberación y argumentación que permita acercar puntos de vista diferentes. Porque esa es una cuestión importante cuando definimos Wicked Problems. Si usamos nada más la categoría de Wicked Problems, porque es atractiva, porque está de moda, porque es lo que vemos que otros usan, pero eso no nos lleva a pensar en una resolución de problemas de un enfoque diferente, no vamos a avanzar nunca, ¿no? Entonces, primero que nada, yo soy de la idea de que esto hay que hacerlo de forma empírica. O sea, no hay forma de resolver problemas de Wicked Problems desde la cuestión conceptual, básicamente, ¿no? La cuestión conceptual, teórica, nos puede ayudar de alguna forma a crear estos marcos, marcos conceptuales y demás, pero esto es una cuestión de manos a la obra, y te digo, no me animaría a prescribir un método en particular, depende del área, pero todos concuerdan es que lo que se requiere es un enfoque diferente y no escaparle a que haya posiciones encontradas, sino buscar puntos de contacto entre esas posiciones encontradas. Y esa es la clave, dentro de todo. Y tengo otra pregunta con respecto al concepto de caos, o la forma en la que este tipo de problemas puede vincularse con patrones, con ciclos a través del tiempo. Digo, no sé si hay algún aspecto también teórico que pudiera comentar al respecto, sobre todo pensando en que siempre las teorías de sistemas no han sido una excusa perfecta para encontrar vinculaciones, ¿no?, entre diferentes niveles, diferentes aspectos, por ejemplo, de lo local a lo internacional, de diferentes economías, o sea, realmente explorar el aspecto sistémico en varios niveles. Y considero que, por ejemplo, la dimensión o el concepto del tiempo y cómo estos problemas se desenvuelven, puede ser también otro bloque interesante de análisis, pero no sé cuál sea su opinión al respecto. Bueno, hay dos formas que podría responder a eso. Una es, a ver, Rittel y Weber no son los únicos que se han dedicado a categorizar problemas, ¿no? Podemos pensar en Simon y sus problemas bien y mal definidos. Son así, profe, así se llaman, ¿no? Ill and bad, well-defined problems, los de Simon. O también había otro autor en los 60, 70, Ackoff, que habla de dificultades y no era caos, pero más o menos la misma idea. Pero ¿cuál es el problema? Para Simon, ¿cómo se va de un problema mal definido a uno bien definido? Con más racionalidad. Tratando de ser más racional, de esta forma se pueden estructurar mejor los problemas. Y para Ackoff, que era un teórico de sistemas, ¿cómo se podía resolver estas dificultades o cuestiones muy complejas con más teoría de sistemas? O sea, hay que hacer más de lo mismo para resolver los problemas. Rittel y Weber dicen, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque si seguimos haciendo más de lo mismo no resolvemos nada. Hay que cambiar el enfoque, radicalmente.
Y ahí es donde tenemos que buscar cuestiones que a veces son muy únicas, son muy contextuales, ¿no? Por eso es difícil construir teorías sobre problemas perversos, porque generalmente depende mucho del contexto en el cual te centras. Eso por un lado. La cuestión del tiempo, ¿cómo la puedes abordar en la cuestión de problemas perversos? O al menos como yo lo he hecho, es ver la evolución del problema perverso, ¿no? Cómo se va gestando a través del tiempo, cómo se van acumulando los efectos hasta que en un momento genere una crisis, ¿no? Generalmente nosotros nos enfocamos en las crisis porque reciben mucha atención de los medios, por ejemplo, o atención pública, o en su caso atención gubernamental. El análisis temporal lo que te permite ver es cómo se ha incubado esa crisis hasta que llega un punto de que no hay retorno, ¿no? Entonces no es, por lo que le decía anteriormente, los problemas perversos son consecuencias o son partes de efectos acumulados de otros problemas, que como una especie, no necesariamente de ciclo, porque no se vuelven a repetir, pero que se van acumulando hasta que en un momento se hacen imposibles de tratar o de poner bajo la alfombra. Entonces la dimensión temporal te puede ayudar a ver eso. Cómo se gesta el problema en primer medida hasta que se establece una crisis, y luego cómo se resuelve en el tiempo. Por lo mismo que te decía antes, no hay una bala de plata, una solución mágica, o una sola medida que tomas en el tiempo que va a resolver el problema. Esto y que necesita, como le decía anteriormente, atención constante y sostenida en el tiempo. O sea, la variable temporal es clave, sobre todo si haces un análisis como el que hice yo de estructura de eventos, ¿no? Porque, como decía, yo empecé del 90 al 93 creo que tenía como unos 27, 28 eventos, y del 94 al 98 unos 35 más o menos, y eso me permitió construir, es un estudio longitudinal, de alguna forma, ¿no? Y después comparativo, de los dos ciclos. Pero sí, no, la cuestión temporal es sumamente importante. Muchas gracias, doctor. Voy a leer una de las preguntas que nos han hecho, además de las felicitaciones por la ponencia. Laura Zamudio manda saludos y dice si podría contestarnos o darnos opinión sobre qué papel juega el aprendizaje organizacional o las experiencias previas en el manejo de este tipo de problemas. A ver, sin duda que tener memoria organizacional o aprender de hechos pasados es muy útil. Pero lo que le decía antes, cuando ya hay protocolos o lineamientos preestablecidos a seguir, manuales organizacionales de procesos, de cómo atender, no estamos más hablando de un problema perverso, estamos hablando de un problema manso, ¿no? Que los procesos, protocolos establecidos pueden generar procesos dispares, no quiere decir que siempre lo vas a resolver, pero al menos ya hay algo que es lo que se puede hacer. La verdad es que hoy en día, cuando hablamos de problemas perversos, hay que ser creativos, es lo que le decía antes, hay que incorporar a otros que están fuera de la organización. Obviamente que el aprendizaje organizacional sirve y mucho para no repetir los errores previos, pero no garantiza que si tú implementas algo que ha funcionado en el pasado para resolver un problema de menor dimensión o de menor complejidad, te vaya a servir para resolver un problema complejo, un problema perverso. Y podríamos agregar ahí, digo, como un último comentario, al menos de mi parte, en mi monopolio de preguntas, pero realmente es un tema que considero que es muy pertinente con respecto otra vez a todo este bloque de proyectos que he visto con enfoque de intervención social, que en el marco de estas problemáticas y sobre todo en el marco de las soluciones, quisiera solo preguntar el concepto o la vinculación que existe entre la posición del investigador con respecto a la categorización del problema y la incorporación a lo mejor de los enfoques de quienes viven esa problemática. O sea, no sé si también puede hacer algún comentario al respecto de eso. De eso he trabajado los últimos 8 años. Perfecto.
Sí, bueno, esto está más vinculado a mi otra posición que tenía anteriormente, como se llama Cátedra UNESCO en Investigación Participativa, pero que en realidad en inglés es Community Based Research, sería investigación basada en la comunidad, donde generalmente lo que hay que hacer, o sea, la forma de abordar estos problemas tan complejos es trabajando con la comunidad, no en la comunidad únicamente. Esto implica muchísimos cambios en la forma como pensamos de hacer investigación. Primero, no es investigación extractiva, en el sentido de que uno va a la comunidad, obtiene información primaria, produce su artículo, su libro, ya está, y luego le ofrece el libro, el artículo a la comunidad. Uno de los cambios principales es que trabajar con las comunidades afectadas por este tipo de problemas ya no los tienes que ver como participantes de un proceso de investigación, sino como socios del proyecto en sí mismo. Y hay diferentes niveles de involucramiento de la comunidad acá. Uno puede ser básicamente donde el investigador comparte información de forma pasiva o activa. Pasiva es con pósters o panfletos, activa es con reuniones cara a cara o visitas a la comunidad. Y eso es una forma de comprometer a la comunidad, pero que no tiene un gran efecto. Un nivel más alto, hay como 5 niveles de involucramiento de la comunidad. En el nivel más alto, lo que se logra es que la comunidad, voy a usar la palabra en inglés, son dueños del proceso, ¿no? Lo que hay que lograr en ese sentido es que la definición del problema, el establecimiento de las preguntas de investigación, la recolección de datos, análisis y presentación de resultados, lo hace la comunidad con el investigador. Ya no es más el investigador que llega a la comunidad diciendo: este es mi problema de investigación, esta es mi pregunta, ¿qué me pueden ayudar a resolver? En el extremo de realmente un enfoque participativo de investigación, es el investigador con la comunidad que definen el problema, la pregunta, juntos analizan, recolectan información, analizan y publican. Obviamente el investigador tiene una expertise que la comunidad no, pero al mismo tiempo la comunidad tiene un conocimiento de la problemática que el investigador no tiene. Por eso es que ya no es participante la comunidad, son socios, trabajan juntos. Y acá hay muchísimos protocolos que acá se establecen y cuestiones que hay que cumplir para trabajar con comunidades. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Las comunidades no las tenemos que pensar únicamente en términos territoriales, que tienen delimitadas como sería un barrio. Voy al barrio, esa es la comunidad. No, puede haber comunidades de practicantes, puede haber comunidades locales, regionales y globales. Los límites de la comunidad son bastante porosos y bastante no tan claros. No es una cuestión geográfica, territorial cuando hablamos de comunidad. Es grupos de personas con intereses en común y que básicamente trabajan juntos para cumplir esos intereses. Entonces, si vas como investigador, quieres trabajar sobre problemas perversos, con comunidad tienes que cambiar la forma en cómo se trabaja, completamente. Ya no puedes ir a extraer, puedes, obviamente. ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Vas a resolver el problema? Muy posiblemente no. ¿Vas a publicar algo increíble y bien bonito? Sí, que no tiene realmente ningún impacto para resolver un problema social. Entonces, eso es sumamente práctico, y acá todo un gran área de estudio que se llaman las asociaciones de investigación entre comunidad y universidad, y básicamente es bajo toda esta lógica, ¿no? de cómo se trabaja con estos dos tipos de epistemología, forma de ver el mundo, porque el conocimiento científico se produce de una forma y nosotros nos entrenan para producir de esa forma. Aprendemos a hacerlo, sea en el laboratorio, leyendo, lo que sea. Esa es una forma de conocer y de producir conocimiento.
Hay conocimientos tradicionales, indígenas, locales, que se generan de otra forma y que se validan de otra forma. El conocimiento científico se valida a través de pares. ¿Cómo? Sometiendo una revista, un paper o una revista, evaluado por pares, te dicen, está bien, está mal, se publica o no se publica. El conocimiento práctico se valida a través, a ver si resuelve o no un problema. Eso es elemental. Y después hay unas cuestiones mucho más difíciles de entender y a veces de aceptar, es que el conocimiento científico está libre de valores. Se asume que tiene que estar libre de valores para estar libre de sesgos. Conocimiento tradicional, indígena, comunitario, está basado en valores. Y muchas veces está influenciado por cuestiones espirituales. Y eso está bien. Y hay que aceptarlo que esté bien. Hay que aprender a trabajar con eso. Yo todavía hace 7, 8 años que trabajo en esa otra área, y para mí todavía me cuesta mucho entender esa parte de la cuestión espiritual y cómo lo meto en la cuestión científica, pero es un aprendizaje continuo. Esto lleva mucho tiempo y mucho entrenamiento. Muchísimas gracias. Sí, creo que, vaya, el análisis de cualquier investigación otra vez, ¿no? Que puede un poco a reconfigurar categorías, posición ontológica, epistemológica, creo que es una de las áreas que coincido, son muy, muy relevantes para la pertinencia simplemente de estas intervenciones o estas investigaciones, y que llevan su tiempo, ¿no? O sea, que realmente estos niveles también tienen un compromiso o un costo temporal, ¿no? En esta vinculación con las comunidades, desde luego que pues hay bastante también que comentar al respecto. Doctor David Arellano, no había visto que había levantado la mano, una disculpa, le cedo el micrófono y la palabra para continuar la conversación. Gracias. A lo mejor sería bueno pasar con Marcos, el profe Marcos, porque yo todavía estoy medio hecho bolas con mi pregunta, entonces me da chance de que Marcos ya hizo su pregunta. Y ya me estoy asustando, profe, pues si usted está hecho bolas, soy una vuelta. No va a ser fácil. Me parece muy bien. Pues Marco, adelante. Ay, perdón. Sí, adelante, te escuchamos. Sí. Es que tenía un poquito de problema aquí con estas chácharas de la computadora, perdón. Walter, es un gusto escucharte. Te había, por supuesto, leído mucho y es muy grato la manera tan amigable que nos transmites esta investigación tan complicada, tan compleja. Yo nada más quería preguntar, ¿por qué piensas de inmediato en cómo trasladar esa experiencia en un país como Canadá hacia nuestro país, hacia México? Y mi pregunta pues es, no sé si hay factores, digamos, que faciliten eso que suena sumamente interesante, la vinculación de socios entre el investigador y las comunidades. Y mi pregunta pues era un poco eso, si los derechos de las comunidades autonómicas, ¿no? Es decir, con poder legal sobre las decisiones, que es otro régimen político muy, muy diferente en Canadá, permiten esa coparticipación con el investigador. Es decir, que si de parte del investigador hay ese incentivo sobre la posibilidad de que los resultados en coparticipación puedan tener ese cauce vinculante, y bueno, pues eso hace una gran diferencia entre las posibilidades de traer ese tipo de experiencias a México. La pregunta es esa, si ese factor de importancia política de las comunidades como entes con capacidades en la toma de decisiones es algo que hace que el investigador vea la posibilidad de que los resultados al final encuentren todo eso que tú mencionas en el desarrollo de la investigación, que puedan tomarse en cuenta, que tengan posibilidades de integrarse como decisiones vinculantes en una estrategia mucho más amplia, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Walter. De nada, gracias Marcos por la pregunta. A ver, en realidad esto que yo estoy mencionando, esto que se llama Community-Based Research o investigación participativa,
no nace acá, en Norteamérica o en el norte. Eso viene del sur, viene de Latinoamérica, viene de India, de Asia. Cada vez que nosotros hablamos, o sea, tengo una conferencia y voy a hablar de esto en América Latina, me dicen, pero eso lo hacemos hace 40 años nosotros. O sea, hay Paulo Freire, por ejemplo, en Brasil, Foz Borda en Colombia, toda gente que ha estado trabajando en esto de diferentes ámbitos, ¿no? Paulo Freire de la posición de la cultura, educación popular, pero básicamente no hay nada que distinga a Canadá de otros países para poder hacer esto. Ni siquiera diré el estatus que tienen las comunidades indígenas, que, a ver, están siendo más reconocidas, hay más fondos y demás, pero sufren las mismas cuestiones de discriminación, segregación que las comunidades indígenas en América Latina. Lo que hay es quizás un poco más de fondos desde sectores del gobierno para realizar este tipo de investigaciones, pero lo cierto es que la lógica universitaria no va mucho por esos caminos. Generalmente profesores que se dedican a hacer investigación participativa comunitaria suelen ser, digamos, entre comillas, penalizados, porque son procesos muy largos. Esto no se hace en 4 meses. Como vas a cualquier lado, obtienes información, haces tu encuesta, publicas en 4 meses, tienes un paper hermoso. Eso es lo que todavía se sigue priorizando. Los proyectos estos de participación comunitaria son muy extendidos en el tiempo, pueden llevar 2-3 años, afecta la promoción de los investigadores, la contratación, la obtención de más fondos. La gente que lo hace, sí, digamos, a pesar de todas las trabas que existen, porque lo que te digo, si bien hay más fondos de investigación, acá si no obtienes fondos de investigación no puedes hacer nada. Las universidades de por sí no dan lana para hacer investigación. Tienes que aplicar a recursos del gobierno o de instituciones o de fundaciones, y a partir de eso puedes hacer tu investigación. ¿Hay más lana para eso? Sí, pero al mismo tiempo la lógica de las universidades, y eso que yo trabajo en una universidad bastante progresiva y bastante enfocada en eso, sigue siendo el viejo esquema, donde tienes que publicar y tener alta exposición y rápido. Entonces, por ese lado no hay ningún incentivo realmente más que la lana disponible. La segunda, digamos que nada es vinculante, ¿no? Cuando hablamos de trabajo con las comunidades para resolver estos problemas, es una relación basada en la confianza. Por eso cuesta mucho, porque desarrollar esa confianza puede llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, porque básicamente, ¿por qué necesitas que confíen en ti? Porque hay gente que va a compartir su conocimiento, el conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, en forma no escrita, sino oral, lo va a confiar en ti. Y tú lo vas a usar para tu propio trabajo. Entonces, la gente tiene que confiar en ti, no tiene que ver con una cuestión legal, de que, porque firmamos este memorándum, vamos a hacer esto. Lo más posible es que si ese es el enfoque, no vayan a querer a trabajar contigo. Acá lo que hay que construir es esta relación de confianza para que al fin de cuentas se determinen conjuntamente qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y quién va a ser el dueño de alguna forma de los resultados de esa investigación. Entonces, lo que les decía, hay un empoderamiento de las comunidades locales, sobre todo indígenas en Canadá, sí, en una posición mejor que muchas comunidades indígenas en América Latina, sí, pero de todas formas siguen teniendo muchísimos de los mismos problemas que tienen las comunidades indígenas en América Latina. Entonces, lo que te decía anteriormente, la cuestión legal no es tan importante como la cuestión relacional. Las relaciones son la clave del trabajo comunitario, de investigación participativa en realidad. No sé si responde a tu pregunta.
Yo creo que sí, doctor, muchas gracias. Sí. Me uno a esto de forma ya física. El doctor Guillermo se tuvo que retirar, pero bueno, yo retomo su actividad y creo que estábamos pendientes para que el doctor Tavira de Llano pudiera hacer su pregunta. No sé si ya se resolvió sus dudas, sus bolas. No creo que no, pero voy a intentar. Voy a intentar hacerlo. Gracias, Teresa, gracias. Hoy, Walter, cómo extraño estas discusiones y pláticas que teníamos por horas allá en el CIDE hace muchos años. Y el tema que traes es un tema bien interesante y que despierta un montón pues de ideas, ¿no? Y justamente es un tema que abre tantas posibilidades que en algún momento uno tiene que escoger alguna de esas posibilidades, ¿no? Pero quedan muchas posibilidades abiertas. Entonces yo, escuchándote, decía yo, bueno, la solución que Walter encuentra es profundamente organizacional, ¿no? En esta parte empírica, como tú dices, la respuesta de las organizaciones gubernamentales es una respuesta que tiene al menos dos ingredientes, ¿no? No resuelves el problema, pero enfrentas los conflictos. Bueno, pues súper organizacional, ¿no? Evades la incertidumbre. Como tú no puedes enfrentar los problemas directamente, encuentras vías para al menos, ¿no? Evadir la incertidumbre y evadiendo la incertidumbre, en este caso, enfrentando los conflictos, avanzas, ¿no? Y el otro, que es más preocupante en algún sentido desde el punto de vista de administración pública, es externalizas la bronca, ¿no? Externalizas el problema, lo cual es muy gubernamental, muy AP, ¿no? Una solución muy AP que uno lee rápido. Entonces yo desde ese punto de vista decía, bueno, lo que a mí me despierta siempre este tipo de cuestiones, yo estoy de acuerdo contigo, yo lo parafrasearía así, ¿no? Cuando uno habla de wicked problems, de problemas retorcidos, en fin, como lo que vamos a traducir, creo que desde hace tiempo y de varios de este tipo de discusiones, lo que vamos diciendo es que cuando tú avanzas en una discusión respecto de cómo se resuelven en la práctica, cómo se resuelven entre comillas en la práctica estos dilemas, terminas en lo que discutíamos con Simon, siempre es un arma de doble filo, ¿no? Tus soluciones tienen cosas positivas y tienen riesgos asociados, no hay de otra, ¿no? Yo así traduciría la frase que tú dijiste, no hay bala de plata, porque no es que no tengamos instrumentos, ahí tenemos nuestros instrumentos, lo que pasa es que los instrumentos son de doble filo y nos pueden salir bien y resolver cosas y también nos generan problemas y que luego tendremos que enfrentar, ¿no? Y entonces cuando uno ve esta cuestión, cada una de las soluciones que uno puede imaginarse a soluciones, otra vez entrecomillado, ¿no? A los problemas retorcidos, no sé, digamos, ¿no? Gobernanza, principio de subsidiariedad, redes, jerarquía no, ya esa yo creo que ya, esa es la que sí sacamos, ¿no? Pero gobernanza, redes, principio de subsidiariedad, lo que Laura un poco insinuaba, la teoría de aprendizaje y luego sus derivados, ¿no? La teoría de las crisis o de las emergencias, ¿no? Cómo se atienden ese tipo de problemas. Bueno, entonces uno dice, en cada uno de ellos uno tiene que observar ambas cosas. Y ahí es donde me llamaba ambas cosas, me refiero a ventajas y riesgos, ¿no? O soluciones, entre comillas, y riesgos. Y entonces, sospecho o intuyo, o fue la que tú enfatizaste, tú estás más cerca, digamos, de plantearnos lógicas estilo principio de subsidiariedad, confianza en la localidad, en lo local, perdón, en las personas de carne y hueso que viven los problemas directamente, pueden ser una buena opción, ¿no? No dijiste que las demás no hayan funcionado, simplemente enfatizaste estas. Y claramente uno rápido saca ventajas, ¿no? Y obviamente que esta discusión lleva mucho tiempo, ¿no? Las ventajas del principio de subsidiariedad o las ventajas de una visión a la James Scott, ¿no? De la anarquía local, por llamarle de alguna manera, que tiene que ver con la información, con la gente participando, con que, la gente se involucra y por lo tanto tiene conocimiento local, tiene conocimiento ancestral incluso, o emotivo, religioso, en fin, tradicional, que puede ser importante. Pero también me pregunto sobre las desventajas, profe. Es decir, ¿qué onda con los dilemas de acción colectiva en la lógica de lo local? ¿Qué sucede cuando lo local no observa, no tiene la capacidad de observar
otros dilemas y pueden caer en tragedia de los comunes. ¿Qué pasa con, y me voy a poner más fuerte en el caso de lo que estamos viviendo hoy día con la visión que niega los problemas wicked, no profe, es decir, y que dice, no, hombre, los problemas son sencillos, la pobreza es un asunto de voluntad, es un asunto político de buenas intenciones. Nuestro presidente en México pues lleva 3 años diciendo que se resuelve con buena voluntad. Todo, cualquier problema lo va a resolver así. Entonces el populismo en general ha venido con ese discurso, ¿no? Este discurso de la complejidad y de lo wicked es conservador, es un asunto justo de que nos esconden la verdad porque todo con voluntad se refiere. Y entonces no sé si también en lo local aparece esta discusión de lo demagógico, ¿no? De la idea de un discurso que se plantea que hay que olvidar que los problemas son wicked, ¿no? O retorcidos, y que se pueden resolver si las personas de buena voluntad, del pueblo bueno y sabio, con su conocimiento local y con su conocimiento ancestral, viene y lo resuelve simplemente pues porque así eran los problemas, es decir, no eran problemas wicked, eran problemas de voluntad, ¿no? Y de voluntarismo. Y ya me metí mucho en AP ahí, ¿no? Pero es esta discusión de si dentro del lado negativo, o no sé cómo llamarle, del lado riesgoso de la solución local, no se abre justamente también puertas a los juegos de retórica demagógica, y a olvidar, digamos, justamente la naturaleza de los problemas wicked, que se generan dilemas de acción colectiva muy fuertes, ¿no? Tratando de resolver el problema, estás creando nuevos problemas porque no tienes la visión del conjunto. Más o menos, espero haber sido claro, profe. Es como extraño estos debates que nos echamos. Sí. Difícil. Ay, profe, yo sabía que iba a ser algunos años. fácil esto. Nos hace falta tu pizarrón blanco que tenías ahí en tu oficina donde hacíamos nuestros garabatos y flechas y teorías y cosas. A ver, varias cositas aquí. Es cierto, no hay una bala de plata, como dijimos. Toda solución tiene sus pros y sus contradicciones, ventajas y desventajas, lo cual resulta natural, ¿no? Pensar en esas cosas, pero hay otra cuestión. Toda la realidad va cambiando. Lo que en el marco conceptual que puse son todos los parámetros sociales, ecológicos, políticos. Esos cambian constantemente, o al menos son dinámicos, lo que hace que incluso la solución mejor pensada, establecida, a lo largo del tiempo no garantice que vaya a resolver el problema. Eso por un lado. Y luego también las desventajas de trabajar en las comunidades, con las comunidades, es lo que tú dices, estas cuestiones de acción colectiva que pueden llevar a subóptimos, ¿no? Sociales, está continuamente presente, ¿no? Una de las principales preguntas que siempre tenemos cuando trabajamos con las comunidades, con socios, es cómo sabemos que esta persona o este grupo realmente representa los intereses de la comunidad. ¿Cómo sabemos que no es una mirada sesgada o muy particular o con intereses, con agendas personales por detrás? Lo cierto es que eso es un riesgo que siempre hay que correr, siempre hay que correr. Y no es esta idea de que, bueno, se resuelve con las comunidades únicamente, es desconocer otras cuestiones que tienen que ver con inequidades de accesos a recursos, inequidades de conocimiento y relaciones de poder desigual. O sea, no hay que de alguna forma fantasear con que la comunidad sola siempre puede resolver todos los problemas solos, por sí mismas, sino que es una cuestión de la política que no lo permite hacer. Hay relaciones de poder y de inequidad dentro de la comunidad misma, que muchas veces previene que los problemas se definan y se resuelvan de la forma más adecuada, ¿no? Hay problemas éticos muy serios de cuando uno trabaja en las comunidades, ¿no? Como decía antes, todos hablamos de que tiene que ser una cuestión más bien horizontal, la relación, en la cuestión teórica y conceptual, pero cuando vas a la práctica, quien tiene los recursos es quien detenta el poder, ¿no? Y eso es una cuestión que vemos continuamente desde nuestra posición
como investigadores, nosotros tenemos más poder que las comunidades. Nos guste o no nos guste. Somos nosotros quienes administramos los recursos cuando conseguimos una beca. No es la comunidad. Generalmente los recursos fluyen a la universidad y la universidad administra. Eso establece una relación de poder muy, muy, muy significativa y muy perversa en muchos casos. Entonces, no tenemos que, no me sale la palabra, pero pensar que es todo color de rosas si decidimos trabajar con las comunidades. Hay conflictos internos dentro de las comunidades, hay conflictos entre los socios, hay cuestiones éticas que no se resuelven muy fácilmente, y hay inequidades y relaciones de poder que sabemos, establecidos en viejos patrones, en viejas costumbres, que por más buenas intenciones que yo tenga, no van a ser fáciles de reconocer. El hecho de que el investigador vaya a la comunidad, difícil ver un administrador público ahí, pero están vistos con recelo, desconfía a la gente, o sea, y eso tienes que lidiar todo el tiempo. Eso es algo que nos afecta continuamente, por eso vuelvo a la idea de la confianza. Así como las organizaciones públicas necesitan la confianza pública para operar bajo una plataforma de legitimidad, el investigador tiene que también tener cierta legitimidad y ganarse la confianza de quien sea tu contraparte en la comunidad. Entonces, no, estos son rollos, como decía, si fuese tan fácil lo solucionaríamos. El punto principal de los problemas perversos es que no se pueden resolver. El cambio climático no lo vamos a resolver. Podemos, no sé, lidiar mejor con las consecuencias, pero eso va a pasar. El crecimiento de los océanos está pasando hoy, va a seguir pasando. No hay forma que podamos detener el crecimiento de los océanos. Ese es un problema perverso muy significativo. Eso va a llevar que en determinada cantidad de años o siglos, muchas ciudades estén bajo el agua. No se va a resolver. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo lidiamos con esas cuestiones de una mejor forma, cómo lidiamos con problemas que sabemos que van a estar presentes por siempre, ¿no? ¿Hay cuestiones sociales que podemos reducir? Sí. Pobreza. Yo no conozco un país que tenga pobreza cero. Canadá uno puede pensar que no, Canadá eso no pasa. Lo llevaría a dar una vuelta por una de las calles que hay aquí. El problema de pobreza es muy serio. La mayoría el 60-70% de las comunidades indígenas acá no tienen agua potable. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. La gente en las comunidades indígenas todavía tiene que hervir el agua. ¿Cómo puede ser eso posible? Por cuestiones de poder, por una cuestión de patrones que se han repetido, si hablamos desde el tiempo de la colonia, y que se siguen repitiendo desde otra forma de colonización, de la forma en cual nosotros pensamos y entendemos el mundo, y que tratamos de imponer esa forma de ver y entender el mundo en otros que vienen con otro tipo de conocimientos. Entonces, no, estas no son... A ver, ir a la comunidad no te resuelve nada de por sí. ¿Te puede acercar a una resolución un poco más efectiva? Sí, pero hay muchísimos, muchísimos riesgos de que aún así no logremos mucho. Siento si soy un poco pesimista, pero yo creo que es la forma en la cual encarar estas cuestiones, ¿no? Para evitar caer en estos discursos demagógicos y de creer que una sola persona tiene en la cabeza cómo va a hacer esto. Yo no pienso yo de esa forma, ni creo que sea el enfoque más adecuado, sin duda. Gracias, profe. De nada, profe. Y muchas gracias, perdón, Laura, por tu pregunta. No pude agradecer. Un gustazo verte también. Bueno, pues sin duda muy controversial los problemas sin resolverse. Y no habiendo más, no sé si alguien más tenga algún otro comentario o alguna otra pregunta. No hay más que felicitaciones por su plática, doctor Walter, y agradecerles a todos ustedes a nombre de la Universidad de Jalapa
y en especial de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta por habernos permitido compartir con ustedes este espacio. Estamos ya en el 5º día de la jornada académica. Mañana tenemos solamente una actividad a las 12 del día, a las 10 del día, y con eso pudiéramos concluir una semana muy, muy beneficiosa, donde ha habido casi cerca de 20 eventos con participaciones muy importantes y de gran nivel, como fue el doctor David, la doctora Laura Zamudio también, usted, y pues agradecerles a todos el espacio. Muchísimas gracias. Y saber para trascender. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Walter. Qué gusto verte. Muchas gracias por estar acá. Ahí nos comunicamos, profe. Un abrazo grande.